Una bendición muy especial. Yo siento como que si apenas en la mañana hemos salido acá, ya estamos reunidos nuevamente, ¿verdad, mi hermano? Pero ya va para 2 días que el pueblo de Dios ha salido acá. Es decir, que el tiempo va avanzando tan rápidamente. Y es una de las cosas, los que leemos la Biblia, lo sabemos, que cuando sentimos, usted está viendo que los días como que se están muy cortos ya, tan rápido está pasando. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Eso está en la Biblia. O sea que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Hay muchos conversan por ahí, llegan a conversar y dicen: bueno, de plano, porque era niño antes, yo sentía que el tiempo era largo, un día pues era... se puede hacer muchas cosas, como que si no avanza las horas. No es porque usted ese tiempo es niño, sino que así era el tiempo. Ahora está avanzando más el tiempo, tan rápido, ¿verdad, mis hermanos? ¿Lo han sentido usted o no lo han sentido? Gloria a Jesucristo. Y o sea que eso nos dice que ahí está llegando el tiempo para que nosotros debemos de prepararnos aún más de lo que estamos. Si usted está haciendo un esfuerzo de buscar a Dios, debe de hacer un esfuerzo aún más. Muchas veces lo que decimos en la vida, siempre tenemos esa palabra, casi la mayoría, ¿verdad?, de cristianos lo dicen: voy a hacer lo que puedo. Pero por medio de la palabra, si podamos meditar la palabra, el Señor nos motiva a que podamos hacer mucho más de lo que podemos, ¿verdad, mis hermanos? Es decir, se puede esforzar mucho más de lo que se puede para buscar la presencia del Señor. Aleluya. Aquí hemos venido para alabar y glorificar al Señor, y debemos de hacerlo con todo el corazón. Voy a leer la palabra del Señor y luego vamos a cantar una alabanza. Gloria a Jesús. Seguimos en el libro, ya que, como he dicho, este tema es algo largo y lo tenemos que dar todo. Dios bendiga a la familia que están por segunda vez visitando la congregación. Damos bienvenidos, mis hermanos. Adelante con Cristo Jesús. Es precioso buscar la presencia de nuestro Dios, y debemos de sentirnos gozosos y en familia, porque en Cristo somos una familia. Así terrenalmente, pues todo tiene una familia diferente apellido, pero más en el lado espiritual somos uno en Cristo Jesús. Tenemos un solo Padre. ¿Y cómo se llama nuestro Padre? Jesucristo. ¿Lo conoce usted a su Padre? Por medio de la palabra lo conocemos, y Él se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Libro de Ageo, capítulo 1 y versículo 7. Un versículo vamos a leer ahora. Gloria a Dios. El libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7. Cuando usted lo va a encontrar, me va a responder con amén, y juntos vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Un versículo nada más. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vamos a leer una vez más. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y ese canto que voy a cantar va de la mano a la palabra del Señor. Y a través de este canto, las letras de este canto, usted puede entender muchas cosas en la vida. ¿A cuántos cristianos les gusta cantar? ¿Por qué? Porque sentimos la bendición del Señor en medio de la alabanza. Gloria a Jesús. Hay un canto que dice:
llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. ¿Cuántos creen en las profecías que habló el Señor Jesucristo hace más de 2000 años? Y ahora, por su gracia, por su amor y misericordia, lo estamos viendo haciendo realidades de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él habló. Gloria a Jesucristo. Vamos a cantar entonces. Use las manos, cantando como dice el libro de los Salmos. Pueblos todos, batid las manos con voz de júbilo, dice, a cantar, a glorificar, a testificar de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que es bíblico cuando usted usa las manos y usted da gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, meditemos sobre las letras de esta alabanza, porque Dios nos habla en medio de la alabanza. Bendito Señor. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Oigan lo que dice. Y ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Aleluya. Eso es una realidad, mi hermano. Los tiempos están pasando tan rápido, y en varias maneras el Señor está hablando a toda persona que el tiempo está cerca. Sí,
En prueba de su amor, Él es tu abogado, Él es tu intercesor. Que quiere hoy librar. En prueba de su amor. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, oh Rey, te alabamos, Jesús. Cantamos con todo el corazón, llevando esa palabra con todo el corazón, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron las letras de este canto? Es una alabanza tan preciosa. Pueden sentarse y vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero iniciar de esta manera. Vamos a tomar como tema acerca de la palabra que hemos estado viendo. Pero Dios nos va a dirigir su palabra en este momento en el nombre de Jesucristo. Y quiero que usted lo puede tomar en serio lo que Dios nos va a hablar en este momento. Es tiempo de que nosotros como iglesia del Señor, y no solamente la iglesia, sino que todas las personas que no han llegado a Jesucristo, es el tiempo que la persona puede recapacitar y reaccionar. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios está llegando. A su nombre, mis hermanos. ¿Se le quedó la palabra? ¿O no se le quedó? Le digo nuevamente, grábalos en tu corazón esa palabra para que cada día no pierdas el gozo para buscar la presencia de Dios. Es tiempo de recapacitar y reaccionar, porque el tiempo de Dios está llegando. Aleluya. ¿Y qué tiempo estamos hablando? Sabemos perfectamente, aunque cantidades de personas no lo quieren aceptar, pero nosotros como iglesia del Señor, la Biblia que está en nuestras manos es nuestra guía. Y eso nos dice que estamos en el tiempo de los tiempos finales. Pero ¿qué tiempos finales? De que esa palabra va a dejar de ser predicada, mi amado hermano. Entonces por eso cuando Dios nos habla y nos dice, es el tiempo de recapacitar y reaccionar, porque el tiempo de Dios está llegando. Y cada vez que Dios habla en la Biblia, Él nunca llega a bromear, hace cosa o dice palabra y nunca lo cumple, sino que lo que Él dice se cumple. Si Él dice, lo ha dejado escrita en su palabra, ¿cómo es que la iglesia se darán cuenta de que el día está llegando? A través de señales. Y eso lo podamos ver en estos tiempos. Por eso Dios nos habla, es el tiempo de recapacitar. Porque es el tiempo, en otras palabras, cuando Dios nos habla de recapacitar y reaccionar, en otras palabras podamos decirlo así, todos nosotros es el tiempo de abrir bien nuestros ojos para ver lo que sucede en el mundo.
Hay personas, mi amado hermano, y quiero decirle, y estos son personas cegadas por el enemigo. Yo le contesté a una persona que decía de esta manera: yo estoy feliz, decía, y agradezco porque nuestros líderes, nosotros, nos están cuidando, no nos deja aún todavía para que podamos congregarnos porque es peligroso. Y yo le respondí de esa manera: usted es cuidado por una persona terrenal, pero nosotros como iglesia del Señor estamos protegidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, dele palma a Cristo Jesús. Es lo que mi amado hermano, lo que mucha gente están diciendo, y otra persona habla de esta manera. Esos son los que están en contra del evangelio de Jesucristo. Y decía esa persona, decía: ahora los contagios van a haber mucho más muerte, porque las iglesias ya abrieron sus puertas. Y yo le dije, también le respondí, que Dios reprenda al diablo. Nosotros estamos anunciando a Cristo Jesús como pueblo de Dios, y Jesucristo viene, y es necesario que la iglesia debe de prepararse a su nombre. Yo creo que si aquí llegara una autoridad querer chequearnos aquí, tiene que esperar hasta que terminemos nuestro culto, porque se tiene que respetar el lugar donde se predique la palabra. A su nombre. Aquí no vamos a dejar a nadie que nos va a decir: momento, detengan la alabanza o detengan la prédica. No lo vamos a dar gusto, porque lo que se hace aquí se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese pueblo que está aquí es el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen que usted es pueblo de Dios? Yo eso lo creo, que nosotros somos pueblo de Dios. Y sabe, y esa persona, cuando le respondí de esa manera, se enojó. ¿Por qué? Porque según él tiene razón de lo que está diciendo, pero sabe que su vida suya está en las manos de Dios. Y si la iglesia está congregada en estos días, eso es porque así lo ha querido el Señor, no porque el hombre así lo ha querido. Dios así lo ha querido. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios se alimenta de la palabra, así como es necesario que ese cuerpo se alimenta para que pueda trabajar, puede estar en vida. Se necesita ser alimentado, ¿verdad, mis hermanos? ¿O no necesita ser alimentado usted, así hablando materialmente o físicamente? Ese cuerpo necesita alimentarse. Y cuando más de lo espiritual, así es necesario que o nuestra alma sea alimentado en la palabra del Señor. Es que, mi amado hermano, es el tiempo de recapacitar, y eso es lo que el profeta Ageo habló al pueblo en esos tiempos, que es necesario que el pueblo recapacitara y reaccionara. Porque era necesario que el templo de Dios sea restaurado. Y es el tiempo también que la iglesia, yo quiero decirle, la iglesia no es tiempo de vivir en temor. ¿Verdad que no es tiempo de vivir en temor, verdad, mis hermanos? El respaldo de la iglesia no es una mascarilla, no es gelatina, no es alcohol, y no es de ese aparato del que te toma su temperatura. No es la esperanza del pueblo de Dios. Eso aquí se hace solo como un requisito nada más de todo lo que pide la autoridad. Pero sabe, el que guarda tu vida o tu confianza, tu esperanza, todos nosotros que estamos aquí, es el Dios Todopoderoso. Esa es nuestra seguridad. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Si usted lo siente, dele las palmas al Señor. Y si no lo siente, como he dicho, no la des. Usted tiene que nacer de tu corazón de adorar al Padre. ¿Por qué la iglesia está reunida aquí? Porque hay necesidad en la vida espiritual. Y yo he visto cómo Dios ha respondido, ha respaldado para que su iglesia pueda congregarse.
Porque si eso fuera pensamiento del hombre, de querer reunir un grupo de gente, nada funcionaría, porque es pensamiento del hombre. Pero cuando todo está en la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles. Sinceramente, hoy hay hermanos que quisieron estar en el culto. Hay pueblo de Dios que anhelaron que estar aquí. Y yo estoy pidiendo al Señor: Señor, la semana que viene lo vamos a hacer de esa misma manera. Señor, ayúdanos. Queremos hacer conforme a la voluntad tuya. Guíanos, Señor. Porque hay almas que anhelan llegar en tu casa. Y yo creo que Dios va a hacer algo sobre su pueblo. Pero es necesario ahora, ¿sabe qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios debe reaccionar. Y si tú estás aquí en este lugar, en este momento, dale honra y gloria a Dios. Dale gracias a Dios porque Él te ha traído aquí. Si hoy estuvieras en tu casa, ¿qué estuvieras haciendo? Sin ninguna duda, muchos estuvieran ahí frente de un televisor o alguna otra cosa, ¿verdad, mi hermano? Estando distraído en otras cosas. Pero gloria a Dios que tú tienes ese gran privilegio de estar aquí en la casa de oración. Y Dios nos habla. Este es el tiempo de reaccionar entonces como pueblo de Dios. Ya no es el tiempo de decir, bueno, hoy como que si no me da gana de ir a la iglesia. Es que no se trata de eso. Se trata de que usted luche, esfuércese para buscar la presencia de Dios, porque es una necesidad. En nuestro país de Guatemala está pasando cosas terribles, mi hermano. Aquel día estaba viendo un grupo de mujeres a bicicleta, anda manifestando en el país de Guatemala. No sé exactamente en qué parte, pero estaban manifestando para que se puede legalizar el aborto. Eso es lo que están pidiendo ellas. Amén. Ahora la pregunta, y nosotros muchas veces como iglesia vemos todas estas cosas y ni siquiera nos despertamos para buscar a Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Imagínense hasta dónde está llegando la gente. Es una maldad delante de Dios que las mujeres están pidiendo que puedan tener así a derecho, o pueda ser legal, de que la mujer puede abortar. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Será que esto es agradable delante de Dios? Quiero decirle que no. Es un pecado, es una maldad delante de Dios. Y estos son pensamientos de la gente que están sin Dios, sin esperanza, y nos anuncian que Jesucristo está próximo por llegar sobre su iglesia. Y por eso usted debe de buscar a Dios con todo el corazón, mis hermanos. Usted debe de buscar a Dios con toda la fuerza del alma. Es por esta razón de que Dios nos habla, nos dice: es tiempo de recapacitar, pueblo mío. Abre bien tus ojos y vea lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y sabe, cuando Dios empezó a exhortar a su pueblo de parte del profeta Ageo, ¿sabe qué es lo que sucedió? Ahí la gente ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y ahí en el pueblo estaba pasando cosas tan terribles. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando ahí? Ahí en el pueblo había sequía. En otras palabras, había escasez. Estaban pasando por momentos duros. La tierra ya no producía sus frutos, porque había una sequía y muchas cosas más que estaba pasando. Y el Señor, es la razón que el Señor les habló a ese pueblo y les dijo: es el tiempo de recapacitar y reaccionar. ¿Por qué está pasando las cosas? Por eso cuando hemos leído el versículo, cuando dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea que es el tiempo de reflexión. ¿Cuántos alaban a Dios por eso?
Es el tiempo. Si nos preguntamos en ese momento, ¿en qué están más preocupados la gente? ¿De la crisis espiritual o de la crisis material? ¿En qué están más preocupados, dicen ustedes? En la crisis terrenal. Ahora les hago pregunta: ¿será que hay una crisis así espiritualmente? Por supuesto que lo hay. Hay mucha gente están ahí sin ganas de servir a Dios, mi hermano. Hay gente sin ganas, no tienen gozo para buscar de Dios. Ahí está una. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay? Hay una crisis espiritual, hay una sequía espiritual y la gente ni encuentra. Si la gente no viniera a la iglesia, hay cantidades que pueden decir: pues a mí me da igual cuando voy a la iglesia o si me quedo en mi casa, a mí me da igual. Dice, ¿sabe por qué? Porque están viviendo en una pobreza espiritual y nadie quien se preocupa de esa pobreza espiritual. Lo más que nos preocupamos cuando no hay un ingreso bueno, cuando la tierra no produce su fruto, cuando hay enfermedad o cuando el negocio tiene un bajón. Mi hermano, el hermano o la hermana dice: tengo que esforzarme lo más que se pueda, que Dios me perdone, pero hoy no puedo ir a la iglesia porque si yo no voy a luchar, ¿qué voy a dar de comer a mis hijos? ¿Y qué dice la palabra? Vamos a la Biblia. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, cuando Dios entregó palabra al profeta Ageo. Y el Señor les dio a conocer, primero, dice acá la palabra del Señor, en el versículo 5, dice la palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Una vez más nos dice aquí la palabra meditad. ¿Y qué sigue? Dice la palabra en el versículo 6. ¿Por qué cuando dice el Señor meditad bien sobre vuestros caminos? Porque dice el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Vamos a leer el versículo 8 porque el versículo 7 ya lo hemos leído. El versículo 7 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hemos hablado un poquito de que Dios aquí estaba hablando la reconstrucción de un templo, de una casa, así terrenalmente. Pero hoy el Señor, así como he hablado, el Señor lo que Él anhela en estos tiempos es la restauración de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay corazones que ya no sienten la presencia de Dios. ¿Por qué hay gente que dentro de una casa de oración empiezan a cabecear? ¿Por qué? ¿Porque están viendo una visión? No, está aburrido, se le viene sueño. Y hay mucha gente que han encontrado un buen remedio supuestamente para ellos, y yo no sé, pero yo creo que es un remedio. Cada vez que abro la palabra se me viene sueño y me quedo durmiendo y no siento toda la noche. ¿Qué creen ustedes? ¿Ese es bueno o es malo? Si la palabra no es para que usted se duerma, la palabra es para meditar, para que usted pueda ver qué es lo que Dios quiere decirte. ¿Y por qué cuando la persona viene a leer la Biblia se le viene sueño? Porque no tiene al Espíritu Santo, no siente gozo, ¿verdad, mis hermanos?
No siente gozo, ni siquiera le causa algo la palabra dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque es un corazón vacío, es un corazón seco. Y por eso cuando Dios nos habla, mi amado hermano, de que es tiempo de recapacitar como iglesia del Señor. Hoy no es el tiempo de que la hermana y el hermano dice: hoy tengo tiempo para ir a la iglesia, hoy no tengo tiempo, sino que el Señor nos dice: ese es el tiempo de que toda persona debe de hacer un esfuerzo para buscar cada día la presencia de Dios. Pero hoy en día, lastimosamente, lamentable, que son muy pocos los cristianos que hacen un esfuerzo de buscar la presencia de Dios. Son muy pocas las personas que realmente, mi amado hermano, han dado importancia a lo espiritual. Y eso Dios les habló al pueblo aquí en este pasaje de la Biblia que hemos leído. De parte del profeta Ageo, cuando habló y dijo, les dio a conocer: pueblo, es el tiempo de que ustedes van a recapacitar y reaccionar o reflexionar. Es tiempo de reflexión. ¿Por qué? Y Dios les habló a través de ese profeta y le dijo: ¿saben por qué todas estas cosas están sucediendo? Porque hay sequía, porque hay pobreza, porque la tierra ya no da su fruto, porque cuando no les rinde nada. Por esa razón, cuando dice aquí: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Y dice: y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que no ve nada de bendición. Y el Señor habló y les dijo: ¿sabe por qué está sucediendo todo eso? Porque ustedes han dado prioridad más de lo material que de la reconstrucción del templo. Ustedes abandonaron mi obra de la reconstrucción de mi templo, y esa es la razón que ha venido pobreza, ha venido sequía, porque la Biblia mismo lo dice. Dice el versículo 9, vamos a leer 2 versículos. Veamos lo que dice. Dice la palabra: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Aquí hay una pregunta, dice: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora la pregunta: ¿está pasando eso lo mismo con la gente cristiana en el tiempo actual? ¿O qué dicen ustedes? Está pasando lo mismo. Cuando se trata de esta vida, el hermano, la hermana, no importa arriesgar su vida. Si es posible, va a empezar a trabajar quizás 5 de la mañana a 10 de la noche. Y para buscar la presencia de Dios es a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. Y ya no estamos muchas veces en la casa de oración 2 horas nada más. ¿Y cómo lo buscamos? Muchas veces aburridos, muchas veces sin ganas. Cuidado si el predicador va a agarrar más de 1 hora, porque todos ya van a estar como la cara del chompipe. Amén. ¿Conoce usted la cara del chompipe? El macho, no la hembra. Amén. ¿Cómo tiene? ¿Usted conoce qué tiene la nariz? Usted no tiene eso, pero por el enojo ni siquiera siente que le cae el moco. A su nombre, mis hermanos. Ay, es que mira, ese predicador no controla bien su tiempo. Oiga, es el momento de recapacitar. Es momento de dar alimento espiritual de nuestra alma.
Porque ¿qué no le hemos dado a ese cuerpo, mi hermano? El cristiano hoy en día dice: yo voy a ayunar, pero tengo gastritis, tan siquiera mi manzana, y con eso voy a ir al ayuno. Ay, mi amado hermano, arriesga un poco ese cuerpo. Ese cuerpo debe de someterse bajo la voluntad de Dios, hermano. ¿No es verdad? Eso sucede, mi hermano. ¿Y cómo puede ser? Dice ayunar. Ese no es ayuno. Usted hizo desayuno. No, pero solo una manzana. Usted desayunó y tranquilo, acéptalo, hombre. Amén. Entonces, por esta razón, el Señor, ¿por qué antes los cristianos sentían la presencia de Dios? Porque eran gente de ayuno, pero ayuno de verdad. Cuando yo era pequeño, ahí en nuestra casa, me acuerdo muchas veces eso, ahí en nuestra casa donde vivíamos en aquel tiempo, cuando yo era niño, ahí hacían ayuno. Mis padres y otros hermanos de otra aldea llegaban en el lugar y ayunaban. No había música, no había ni siquiera par de bocinas, pero se sentía la presencia de Dios. ¿Y qué nos hacían a nosotros? Es ayuno. Nada que el niño le vamos a dar una tortilla porque es niño. Nada, ni siquiera mi amado hermano. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Qué hacía yo? A veces tortilla fría, lo agarraba de donde guardaba tortilla, ¿verdad? Yo lo agarraba, yo comía porque tenía hambre, porque era niño. A veces uno no entendía por qué. Es que los cristianos antes, y sabe que mi hermano, llegaba un endemoniado en estas clases de eventos de antes, salía liberados. Pero si hoy entrara un endemoniado en la reunión de los cristianos, todo el mundo va a empezar a vomitar también. Amén. Ay, es que no aguanto ver una liberación. ¿Cómo vas a aguantar si ni siquiera hay señal de vida espiritualmente en tu vida? Los hermanos ahí ya no aguantan. Ay, es que mi corazón está débil. Sí, tu corazón está débil. No hay presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Entonces, por esta razón nos dice el Señor: es el tiempo de que el pueblo debe de procurar de restaurar su vida, mi amado hermano. Es el tiempo de restaurar. He hablado un poquito de la palabra acerca de la restauración o la reconstrucción del templo que habla la Biblia, que significa es que regrese la presencia de Dios dentro de nuestro corazón. Y cuando hay presencia de Dios dentro de nuestro corazón, así como he dicho, hoy en día, si la gente miran a las 7, ya son las 7, hermano, hombre. Hasta así hacen así, pero solo para llamar al predicador. Ya, hombre, ya. ¿Habrá alguien que ya está aburrido aquí ahorita? Ojalá sea cierto, pero solo uno dijo no, la mayoría. Muchas veces, ¿sabe qué, mi hermano? Pero cuando hay gozo dentro del corazón, mi amado hermano, si contamos un poco los testimonios de los cristianos de antes, cruzaban barrancos, 11, medianoche, 1 de la mañana, regresaban en campañas, en vigilias, tranquilo. Pero en nuestro tiempo actual, los cristianos cuando hacen vigilia, y la vigilia de hoy, decimos a las 8, a las 9:30 inicia. Amén. Y a las 12 llega. Y el que viene en la vigilia, ¿sabe qué hace? Ya vine en la vigilia, ya no voy al culto por la tarde. Es que mucho cansancio, hombre. Ya es mucho. Es que buscar a Dios es voluntad, dice mucha gente, mi amado hermano. Pero Dios aquí no es el hombre el que habla, es Dios el que nos exhorta, nos dice, ¿sabe por qué? Y mucha gente en estos tiempos, al igual que aquí, ese pueblo ni siquiera reconocía porque había escasez, porque había una escasez de lluvia, había sequía, la tierra ya no producía su fruto. Porque la Biblia dice, oiga, ¿qué es lo que dice?
No dice, por cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Qué precioso es el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Y sabe que muchas veces en estos tiempos, al igual que los cristianos, dicen, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta problema en mi vida? ¿Por qué tanta problema en mi hogar? ¿Por qué? Es la pregunta de muchos. ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué nunca estoy feliz? Por más que me esfuerzo para salir adelante, quiero sacar adelante mi familia y nunca llego a lograr. Y la pregunta de todo es ¿por qué? El Señor te dice, porque le has dado más importancia a lo terrenal que de lo espiritual. Lo espiritual, cuando tienes tiempo buscas, y cuando no tienes tiempo no lo buscas. El Señor nos dice aquí, ahí está tu respuesta. Pero si tú le darías a Dios el primer lugar en tu vida y dejara que se restaure el templo de Dios que somos nosotros, el Señor hará llover bendición sobre tu vida, aún en lo material. Sí, mis hermanos. Si en la vida del cristiano tuviera una deuda, ¿qué hace el cristiano? Tengo que luchar. Lo siento mucho, no puedo ir a la iglesia porque necesito pagar deuda y tengo que trabajar. Como que si las 2 horas que estuvo fuera de la iglesia, ahí ya resolvió su problema, pero no es así. El Señor te dice, puedes, ahí usted mismo te estás ahorcando porque le ha dado importancia a lo material. Pero el Señor nos dice, es el tiempo que mi pueblo ahora puede entender para buscar mi presencia, dar prioridad a lo espiritual. Y cuando tú le das importancia o le das en primer lugar de lo espiritual, cuando sientes ya está sano. Cuando sientes, cuando usted pueda ver, hay bendición de Dios. ¿Y cómo lo hace Dios saber? Es que cuando Dios bendice, muchas veces como personas no logramos, ¿verdad, mi hermano?, entender cómo es que Dios hace bendecir. Desde la miseria a la abundancia te puede dar Dios. Pero ¿qué se necesita ahí? El Señor nos dice, es el tiempo que mi iglesia debe de dar prioridad. No importa si le toca que caminar, no le importa, no debe de importarle si le toca que sufrir por buscar mi presencia, pero mi iglesia debe de buscar la presencia de Dios con todo el corazón. ¿Sabe? Cantidades de cristianos que dicen, yo solo tengo tiempo para mi Dios los días domingo, nada más. Entre semana, que Dios me perdone, pero no tengo absolutamente ni siquiera tiempo para buscar a Dios. Entonces el Señor te dice, no te quejes entonces. Nunca te sanas. En vez de que sales adelante, viene problema tras problema y las cosas se empeoran aún más, porque ahí está tu confianza. Pero si alguien tiene confianza con Papá de la Gloria, dice, voy a ir a buscar la presencia de Dios. Mi amado hermano, cuando usted se da cuenta, Dios te hace escalar y va por escala y siempre triunfando y alegre buscando la presencia de Dios. Y por esta razón el Señor nos dice, y es un grave peligro cuando el pueblo se ha inclinado en todas las cosas materiales, porque su vida espiritual está en graves peligros. Por eso el Señor nos dice, recapacita, recapacite, reaccione. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendición para cada uno? Reconozcamos. ¿Cuántos se han equivocado en la vida espiritual? Levante sus manos.
nos hemos equivocado. Sí. ¿Sabe por qué? Le damos mucha importancia a lo material y de lo espiritual lo dejamos por un lado. Y por eso hay dura situación. Sí, hay dura situación. Pero en este momento el Señor está hablando para que usted reaccione y diga al Señor: Señor, ayúdame para cumplir tu voluntad. Ayúdame, Señor. Y el Señor nos va a ayudar, hermanos. Pónganse de pie. No debemos de ser un pueblo que le da más prioridad a lo terrenal. Debemos ser un pueblo que le dé prioridad a la vida espiritual. Dios te va a sacar adelante. Dios es bueno. Él quiere bendecir. Cierran sus ojos por un momento y diga al Señor: Señor, gracias. Oh, aleluya. Maravilloso Padre, una vez más, Señor, nos has hablado, Jesús. Una vez más nos has hablado, Padre. Habla un momento con Dios, hermano, hermana. Hable un momento con Dios en esta noche. Jesús está aquí. Todos orando. Digamos al Señor: Señor, misericordia de mí, papá. Si usted se siente sin fuerza, es el momento para que usted le puede pedir fuerza a Dios. Es el tiempo que el gozo debe de volver en tu corazón para buscar la presencia de Dios. Es el momento. Es el tiempo. Oh, mi Dios, aquí está tu iglesia, papá. Aquí está tu iglesia, Señor. Aleluya. Padre, alabado sea tu nombre. Gracias por traer a este pueblo en esta tarde, en este lugar. No han venido para escuchar a hombre, sino que han venido para escucharte a ti, Jesús. Necesitamos cada día, Señor. Necesitamos tus consejos cada día para poder mejorar nuestra vida espiritual. Aleluya. Maravilloso Espíritu Santo. Señor, yo no sé qué es lo que están pasando tu pueblo, pero en esta noche te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú puedes ayudarlo, que tú puedes dar las fuerzas, darles ánimo, darles gozo para buscar tu presencia. Oh, Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo, el que pronto ha de venir, mi Dios eterno. Te alabo, Señor, te glorifico con todo el corazón en esta preciosa hora, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Ayúdanos para seguir hablando de tu palabra a ese pueblo que está aquí. Maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, eterno Dios, en este momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.